de presentarles al doctor Carlos Eduardo Jiménez Canizales. El doctor Carlos Eduardo es internista endocrinólogo, se desempeña en el Centro de Endocrinología y Metabolismo, es investigador asociado ante Colciencias y es miembro y editor asociado de la revista de la Asociación Colombiana de Endocrinología. Además, tengo el gusto de decir que es mi amigo. Carlitos, muchas gracias por acompañarnos y por favor, adelante. Bueno, muy buenos días para todos. Vamos a dar entonces inicio a la actividad académica. De nuevo al doctor Emilio Herrera, muchas gracias por la invitación, por compartir un poco de la necesidad del manejo interdisciplinar de los pacientes de alta complejidad, como es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Quise entonces titular la conferencia del día de hoy Riesgo cardiovascular y menopausia, una perspectiva clínica sexoespecífica. Y el contenido de la conferencia, vamos a hablar un poco acerca de unos datos relevantes antes de iniciar específicamente a hablar del tema a tratar, que es riesgo cardiovascular y mi menopausia, y finalmente dejaremos unos mensajes y unas conclusiones para nuestra práctica clínica cotidiana. Y es importante resaltar inicialmente que aproximadamente 1.000 millones de mujeres en el mundo actualmente se encuentran en menopausia. En los Estados Unidos hay aproximadamente 60 millones de mujeres mayores de 45 años y aproximadamente 6.000 mujeres ingresan diariamente en la fase que definimos como menopausia. Importante para el contexto académico del día de hoy, la menopausia definida en las mujeres que tienen útero intacto hace referencia a aquella fase en la cual durante más de 12 meses consecutivos hay ausencia del sangrado menstrual. En el escenario de las mujeres con ausencia de útero por alguna condición quirúrgica, en ese escenario es un poco más complejo desde el punto de vista bioquímico hacer la definición. Sin embargo, usualmente en estas mujeres uno ve disminución significativa de los niveles séricos de estradiol y un aumento significativo de los valores de gonadotropinas, específicamente de FSH, con manifestaciones clínicas propias de la fase de menopausia. Otros datos importantes para tener en cuenta en la conferencia del día de hoy es que en el mundo el promedio de edad para que se defina o para que la mayoría de las mujeres estén en menopausia es 51 años. En estudios desarrollados en algunas ciudades en Colombia, se ha identificado que el promedio de edad de menopausia en Colombia es de 48.1 años y las mujeres entre 48 y 53 años, y empiezo a dar unos datos importantes para el desarrollo de la conferencia, porque este periodo que significa más o menos los 5 años iniciales de menopausia son la fase crítica para definir si las mujeres en menopausia se van a beneficiar de una terapia de reemplazo hormonal. En Colombia, para las proyecciones del DANE en el periodo 2027-2035, hay alrededor de 3.911.000 mujeres en este grupo etario, entre los 48 y los 53 años. Y quise hacer una inferencia estadística para el auditorio que es principalmente de la ciudad de Medellín. Hay aproximadamente para el 2027 108.000 mujeres entre los 48 y los 53 años, es decir, mujeres que son potencialmente candidatas a un manejo con terapia de reemplazo hormonal. Y la primera pregunta que debemos definir en relación al título que planteamos para la conferencia es por qué es importante estimar el riesgo cardiovascular no solo en las mujeres en menopausia, sino en general. Sin embargo, vamos a resaltar por qué es relevante en el contexto de la mujer en menopausia definir el riesgo cardiovascular. Hay que partir del hecho de que epidemiológicamente la enfermedad cardiovascular aterosclerótica es la primera causa de mortalidad y de morbilidad en el mundo. Además, en el Reino Unido, la enfermedad cardiovascular causa el 26% de las muertes y en este mismo territorio, 435 muertes al día genera la enfermedad cardiovascular y alrededor de 42.000 personas menores de 75 años en el Reino Unido mueren por enfermedad cardiovascular. En Colombia no es ajena a esa realidad epidemiológica, siendo la enfermedad cardiovascular la primera causa de mortalidad. Y en los datos arrojados por los estudios de carga de enfermedad publicados en el año 2021 acerca de la mujer principalmente, mostraban como para el 2019 275 millones de mujeres en el mundo tenían enfermedad cardiovascular, con una prevalencia que oscila alrededor de los 6.402 casos por cada 100.000 mujeres en relación a enfermedad cardiovascular.
Y cuando uno identifica cuáles son las etiologías dentro de esta enfermedad cardiovascular, se encuentra con que el 47% se asocia con infarto agudo de miocardio, el 36% con stroke, y cuando tratan de hacer una aproximación epidemiológica en relación a cuáles son los países en los cuales hay menor o mayor prevalencia, llama la atención que en el estudio de carga de enfermedad publicado en la revista Lancet, específicamente en la separata de mujer y salud cardiovascular, ellos mostraron que Colombia hace parte de los países que tiene menor prevalencia en relación a los países en vía de desarrollo, con mayor prevalencia en países como Egipto, Irán, Irak, Libia, Marruecos y los Emiratos Árabes. Y aquí resalta otro factor de riesgo que usualmente no tenemos en cuenta cuando clasificamos los factores de riesgo en modificables y no modificables. Dentro de los modificables, sin duda, todos los factores de riesgo asociados a la condición socioeconómica y a la disparidad en relación al género son fundamentales para dar más riesgo cardiovascular. En Australia, por ejemplo, en este periodo entre el 96 y el 2007, se realizaron estudios y encontraron que en la población entre 35 y 54 años, específicamente en mujeres, llamativamente viene aumentando hasta un 4% la incidencia de infarto agudo de miocardio en las mujeres y reduciendo, por lo contrario, 0.2% en los hombres. Otro dato importante es que el 15% de las mujeres jóvenes tiene más riesgo cardiovascular y usualmente no es explicado por los factores de riesgo tradicionales. Otro dato importante, por ejemplo, en una cohorte de estudio de Noruega específicamente, se identificó que las mujeres que tenían como factor de riesgo preexistente los desórdenes hipertensivos del embarazo presentaban un aumento hasta del 77% de presentar hipertensión arterial, dislipidemia e índice de masa corporal elevado. Otro dato muy importante es que hasta un 49% de los médicos en la atención primaria buscan los factores de riesgo sexoespecíficos. Sin embargo, un 61% de los médicos no hacen una búsqueda activa de estos factores de riesgo con un factor diferencial sexoespecífico que a través de la conferencia vamos a ver que es fundamental y sin duda desde el punto de vista fisiológico hay grandes diferencias en relación a los factores de riesgo de la mujer y del hombre. Hay factores de riesgo compartidos, sin duda, como la hipertensión, el índice de masa corporal alto, el LDL elevado, y hay algunos exclusivos. Aquí voy a mencionar solo algunos. En el transcurso de la conferencia voy a ahondar un poco más en otros que son muy relevantes y que es importante registrar y tener en cuenta en la historia clínica de las pacientes con menopausia. Uno de esos es la menopausia precoz y otro los trastornos relacionados con el embarazo. Y hay otros de mayor prevalencia que a veces subestimamos en nuestra consulta, que incluyen el desempleo, los relacionados con la ansiedad y la depresión, las disparidades basadas en el estado socioeconómico y cultural, la raza y la pobreza. Continuando con la importancia de estimar el riesgo cardiovascular y yendo a datos específicos de Colombia, vemos cómo la tasa cruda de mortalidad ha incrementado en los hombres en los últimos 50, en los grupos de 50 a 59 años y en las mujeres en el grupo de 60 a 65 años. Aquí hay un dato a resaltar muy importante y es que el factor de riesgo más alto de las mujeres usualmente está en ese pico de instauración de la menopausia entre los 35 y los 45 años y es fundamental para nosotros tener en cuenta que los factores de riesgo adquiridos o exacerbados durante este periodo de la mujer finalmente impactan en la mortalidad y por eso estas, digamos que tasas de mortalidad cruda se empiezan a reflejar más altas entre los 60 y los 65 años. Y dentro de estos datos importantes es que hasta los 10 años de edad, la mortalidad no tiene una diferencia importante por sexo. Sin embargo, hacia los 40 años, la tasa de los hombres sigue siendo más alta que de las mujeres, pero la diferencia empieza a reducirse de manera significativa y como dato de la transformación y transición epidemiológica, la tasa de mortalidad en los hombres
viene disminuyendo con una mayor velocidad en comparación a la de las mujeres, como se los mostraba en los estudios desarrollados en Australia. En Colombia, esa diferencia o ese comportamiento epidemiológico no es distinto. Y vean cómo para el quinquenio entre el 2010 y el 2014 en Colombia, los hombres fallecen a una tasa de velocidad 4.5 veces menor que la de las mujeres. Cuando uno mira las causas de mortalidad, el aumento de muertes por causa cardiovascular a partir de los 50 años, lo cual representa más del 23%, y en ese orden de aparición en las mujeres, los tumores a partir de los 30 años también son una causa significativa de mortalidad con un porcentaje mayor al 25%. Y entrando un poco ya en las diferencias de la fisiología sexoespecífica y la enfermedad cardiovascular, nos ahondamos un poco en los factores de riesgo cardiovascular que son principalmente asociados a el sexo femenino. Y aquí hay dos grandes grupos importantes, los relacionados con el sexo y los relacionados con el género. Hay que partir de que son diferencias significativas. Una está relacionada con el ámbito biológico y con el cariotipo XX, y las otras están relacionadas específicamente con la influencia del género, lo que significa asumir en sociedad el rol de género femenino. Y aquí hay unos factores de riesgo que son reconocidos importantemente, como los factores de riesgo psicosocial, la violencia de pareja, que en Colombia no es un factor despreciable, la deprivación socioeconómica, no solo en relación a las posibilidades educativas, sino laborales que tienen las mujeres también, o aquellas que asumen el rol femenino en sociedad, una pobre educación en salud, relacionada principalmente con digamos que la separación de la mujer de los procesos importantes en salud. Vemos que en Colombia, en los datos obtenidos de carga de enfermedad en la mujer, pues al parecer esa pobre educación y esa deprivación socioeconómica no es una brecha tan amplia en comparación a países como mencionaba yo ahí, como Irak o los Emiratos Árabes. Y hay factores de riesgo medioambientales asociados a las características que asume el rol femenino en sociedad. Por otro lado, con respecto a las asociadas al sexo, pues hay factores de riesgo que son sexo específicos y eso no lo podemos nosotros despreciar en nuestra práctica clínica. Dentro de esos, la menopausia precoz, la menopausia temprana, que son dos condiciones distintas. Digamos que la menopausia temprana hace referencia a esa aparición previa a la edad promedio definida para el grupo poblacional de referencia. En el caso de Colombia, una menopausia por debajo de los 45 años usualmente, y una menopausia precoz que normalmente hace referencia a menopausias por debajo de los 40 años. La diabetes gestacional, los desórdenes hipertensivos del embarazo, los embarazos pretérminos, las pérdidas son importantes resaltarlas en la historia clínica, el síndrome ovario poliquístico, que es muy frecuente y no solo como condición hormonal, sino como condición metabólica que involucra el hiperandrogenismo, las alteraciones del metabolismo de los lípidos y del metabolismo de los carbohidratos, y enfermedades reumatológicas que tienen mayor prevalencia en las mujeres o en el sexo femenino. Y hay factores de riesgo bien establecidos que son compartidos, que incluyen la hipertensión, la obesidad, el tabaquismo, un mal hábito nutricional, la dislipidemia, la diabetes y el sedentarismo. ¿Y por qué el XX genera un factor de riesgo sexo específico en la enfermedad cardiovascular? Hay que resaltar que el receptor de andrógenos está codificado en el cromosoma X, y cuando existe un cromosoma Y que genera una regulación en la expresión de receptores de andrógenos, favorece ciertas condiciones desde el punto de vista de la interacción hormonal. Sin embargo, en la mujer, cuando ese fenómeno de expresión del receptor de andrógenos está limitado exclusivamente solo a uno de los cromosomas X, pues genera un fenómeno de mosaicismo que no permite una expresión de receptores de andrógenos de forma controlada. Y esto favorece varias cosas. Uno, que los receptores para esteroides sexuales están presentes en la mayoría de los tejidos del cuerpo, pero su expresión relativa puede variar por este fenómeno de mosaicismo que se da en la mujer.
Con respecto a los estrógenos, entonces es importante resaltar que los estrógenos desde el punto de vista metabólico son el producto del metabolismo de la testosterona, por lo tanto están presentes tanto en hombres como en mujeres, pero en unas proporciones e interacciones distintas en la mujer, sin duda por la dificultad que hay desde el punto de vista hormonal en regular la expresión del receptor de andrógenos y las concentraciones tanto de testosterona como de estradiol. Y las concentraciones, finalmente, de los esteroides sexuales varían a lo largo de la vida. Y esto lo vemos en el dinamismo hormonal de la mujer. Cuando la mujer empieza la expresión y la caracterización de sus caracteres sexuales secundarios, hay una gran variabilidad en relación a la expresión de estrógenos y de andrógenos, ya sea de origen ovárico o de origen suprarrenal. Y esto lo demuestra el aumento de la producción de esteroides sexuales en la pubertad, el aumento de la producción de esteroides sexuales durante el embarazo y la disminución, que usualmente no es totalmente lenta en las mujeres durante la fase de menopausia y lleva eso a un aumento del riesgo cardiovascular y finalmente, en cierto modo resumido a lo que ya conocemos como factor protector desde el punto de vista cardiovascular de los valores de estradiol séricos, situación que en el hombre se extiende por ese fenómeno de protección cardiovascular que da la estabilidad no solo de la expresión del receptor de andrógenos, sino también los niveles séricos un poco más extendidos en la fase de la adultez o de la senitud de los hombres en relación a la testosterona. Y esto finalmente genera fenotipos reversibles expresados en presencia de hormonas, pero disminuidos en la ausencia de los mismos. Y cuando entramos a ver ya puntualmente las diferencias en relación a la patología cardiovascular y a las potenciales, digamos que enfermedades en las mujeres, pues hay que entrar a marcar diferencias desde el punto de vista fisiológico y epidemiológico. Por ejemplo, en relación a la circulación coronaria y la enfermedad arterial coronaria, con fenómenos principalmente asociados al endotelio, pues la enfermedad arterial coronaria es la principal causa de muertes de mujeres en los Estados Unidos. Representa 6.6 millones de mujeres al año que padecen de este tipo de condiciones. Y la fisiopatología peculiar en la mujer se ha asociado con una menor ruptura de la placa aterosclerótica y también a infarto agudo de miocardio con elevación, digamos que se ha asociado menos a infarto agudo de miocardio con elevación del ST, y esto todavía no tiene una causa totalmente clara. Sin embargo, también hay que resaltar la expresión clínica de la enfermedad coronaria en la mujer, la cual usualmente, a pesar de que el dolor torácico sea el síntoma común en ambos sexos, la mujer tiene peculiaridades en relación a la presentación del dolor torácico. Sabemos que los síntomas de la mujer suelen ser atípicos, suele tener como característica un dolor que se genera en la parte superior de la espalda, en el cuello, se asocia usualmente como expresión clínica inicial y de consulta a fatiga, náuseas, vómitos, lo cual genera no solo una lentitud en la consulta, sino una lentitud en el abordaje y en el manejo por parte de los clínicos en la sala de urgencias. Y finalmente también las mujeres usualmente en los estudios epidemiológicos se demoran en ser revascularizadas cuando requieren un proceso de revascularización para el manejo ya sea de infarto agudo de miocardio con elevación del ST o sin elevación del ST. Y además, normalmente los hombres suelen ser revascularizados más rápido, por lo que usualmente tienen una clínica de más alto riesgo. En las mujeres, convencionalmente el cateterismo también es más difícil, hay más sangrados en el sitio de inserción del catéter, hay más características anatómicas en relación a arterias pequeñas y tortuosas, lo cual de entrada plantea que hay diferencias en la circulación coronaria con la mujer. Con respecto al componente muscular de la circulación coronaria, la disfunción microvascular coronaria en las mujeres tiene también una peculiaridad. El 30 al 50% de las angiografías coronarias en las mujeres son reportadas como sanas, como epicárdicas sanas en estudios epidemiológicos. Ahora, la enfermedad coronaria isquémica no obstructiva es la principal causa
de disfunción microvascular coronaria. Se pensó en algún momento que esta disfunción microvascular coronaria no tenía implicaciones desde el punto de vista de desenlaces cardiovasculares mayores. Sin embargo, ya digamos que hay estudios que han mostrado que hasta las mujeres que tienen una disfunción microvascular, los desenlaces MACE aumentan 2.5% al año. Los factores de riesgo son similares en la disfunción microvascular coronaria en hombres y en mujeres, como fumar, la hipertensión arterial, diabetes y la dislipidemia. Los factores de riesgo sexoespecíficos que incluyen la enfermedad autoinmune favorecen también enfermedad microvascular. Estudios en relación a isquemia cardiovascular solo en las mujeres, como el estudio WISE, mostró que el bajo flujo de reserva coronaria, una vez se hacían durante el IBUS pruebas de reactividad vascular con adenosina en las mujeres, existía una peculiaridad frente a esta característica desde el punto de vista de la geografía coronaria. La resonancia cardíaca también con estrés ha mostrado un patrón subendocárdico en el compromiso de la disfunción microvascular en la mujer, y el pronóstico y el manejo de estas condiciones debe girar en torno principalmente a lo que predomine en la mujer, si la disfunción endotelial o digamos que el compromiso muscular, y eso favorece el abordaje farmacológico, ya sea en el caso de la disfunción endotelial, enfocarse en estatinas, en inhibidores en IECAS, en aspirina, y con respecto a la disfunción no endotelial, el uso de beta bloqueadores, alfa bloqueantes o nitratos. Continuando un poco con el compromiso de la circulación coronaria, cuando hablamos específicamente de disección arterial espontánea, pues nos llevamos también sorpresas porque esta condición se asocia principalmente a las mujeres, estando en un 81 a un 92% asociada al sexo femenino. El promedio de aparición de esta condición es entre los 42 y los 53 años. Y aquí hay que resaltar que esos 42 y 53 años es la fase de instauración de la menopausia en la mayoría de las mujeres a nivel mundial. Los factores de riesgo cardiovascular suelen ser mínimos en esta condición, y hay condiciones asociadas que incluyen la displasia fibromuscular, la tortuosidad coronaria, el embarazo, el posparto, el ejercicio, emociones extremas, enfermedades del tejido conectivo autoinmunes que predominan en la mujer. Antes se consideraba que la disección arterial espontánea era una condición rara, ahora puede llegar hasta el 35% de la causa de infartos en mujeres menores de 50 años, y es la causa más frecuente de infarto agudo de miocardio en la mujer. No siempre estas mujeres son llevadas a revascularización. Con respecto a la estructuralidad cardíaca, sabemos que, digamos que desde el punto de vista hormonal hay un riesgo asociado a mayor presentación de eventos cerebrovasculares, tanto hemorrágicos como isquémicos. En las mujeres, vemos aquí cómo la fibrilación auricular sin duda se asocia a un mayor riesgo de stroke desde el punto de vista isquémico. Cambios en los canales de potasio en el músculo atrial favorecen la prolongación del periodo de refractariedad eléctrica y la aparición de fibrilación auricular. Hay variantes genéticas de las subunidades que conforman los canales de potasio que se han identificado en el cromosoma X, y que el hecho de que la mujer tenga 2 cromosomas X favorece que se expresen este tipo de condiciones. Los compuestos de estrógenos modulan los canales de potasio, y a pesar de que aún no hay una asociación clara, esto puede también en cierto modo darle beneficio a la terapia de reemplazo hormonal con estrógenos en las mujeres que tienen más factores de riesgo para desarrollar fibrilación auricular. La presentación es más tardía de la enfermedad, presentan más sangrados y hay más recurrencias de fibrilación auricular en las mujeres que en los hombres. Y finalizando un poco el tema de la estructuralidad cardíaca, cuando entramos a evaluar la cardiomiopatía por estrés, se diagnostica principalmente en el 90% de las mujeres posmenopáusicas, se asocia con un estrés físico o emocional, los niveles altos de catecolaminas, el sobreestímulo de los receptores beta-2 miocárdicos, el espasmo multicoronario epicárdico y la obstrucción de la cámara media del tracto de salida del ventrículo izquierdo se favorecen en estas condiciones de posmenopausia, y tiene una presentación clínica similar al infarto agudo de miocardio con cambios electrocardiográficos y troponinas elevadas. En resumen, e incluyendo otros factores de riesgo cardiovascular que no mencioné previamente, pero que es importante resaltar para todo el auditorio, independiente de su nivel de formación, ya sea
como residentes de cardiología, como internistas o otras especialidades afines que nos estén acompañando el día de hoy, pues es fundamental tener en cuenta los riesgos, los factores de riesgo cardiovascular que hay en la mujer. En esta gráfica de colores, básicamente el color verde hace referencia a un factor protector, el color amarillo hace referencia a un factor de riesgo y el color naranja hace referencia a un factor de riesgo, cardiovascular de muy alto riesgo. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, el síndrome ovario poliquístico y evaluamos principalmente su relación con la enfermedad cardiovascular no fatal, vemos entonces cómo tiene 1.3 veces más riesgo la mujer que tiene síndrome ovario poliquístico de tener enfermedad cardiovascular no fatal. Y cuando miramos la preeclampsia severa como antecedente importante desde el punto de vista obstétrico en la historia de la mujer menopáusica, pues vemos cómo la enfermedad cardiovascular fatal es 2.74 veces más alta en la mujer que tiene antecedente de preeclampsia. Con respecto a las pérdidas y a los abortos múltiples, la enfermedad cardiovascular fatal representa un 2.23 más veces en las mujeres que tienen el antecedente de aborto. El abruptio de placenta, vean cómo es, tiene un OR de 1.82 y son datos clínicos que cuando uno va y revisa una historia clínica de riesgo cardiovascular no siempre encuentra, curiosamente. Y dentro de los datos importantes de la conferencia del día de hoy es que hay que resaltar este tipo de datos en la historia clínica. El parto pretérmino, también vean cómo la enfermedad cardiovascular fatal en las mujeres que tienen partos pretérminos se aumenta el HR hasta 1.93 veces. La diabetes gestacional en relación a la enfermedad cardiovascular compuesta, fatal y no fatal, tiene 1.98 veces más prevalencia en las mujeres que tienen antecedente de diabetes gestacional. Pero también hay factores protectores que debemos resaltar en las mujeres. Dentro de eso es la lactancia en una fase de los 0 a los 12 meses representa un factor protector cardiovascular para enfermedad cardiovascular fatal. La lactancia, vean cómo para enfermedad cardiovascular no fatal también tiene un HR de 0.96, dando un factor protector a las mujeres que dieron lactancia materna. Y cuando entramos al papel de las hormonas en la mujer, hay que tener claridad de su impacto desde el punto de vista metabólico y cardiovascular. Los estrógenos que principalmente se producen en las células de la granulosa, en el cuerpo lúteo y en la placenta, tienen unos mecanismos desde el punto de vista metabólico, desde el punto de vista hematopoyético que hay que resaltar. Suprimen la eritropoyesis, reducen la trombocitopenia, desde el punto de vista hemodinámico aumentan el volumen minuto, aumentan el gasto cardíaco, el volumen circulante, el trofismo miocárdico positivo y aumentan el tono vascular. Con respecto a cómo es su comportamiento frente a las situaciones de estrés cuando están presentes, entonces ya sabemos que cuando están presentes los estrógenos, digamos que en situaciones en las que hay más catecolaminas por situaciones de estrés, pero esto favorece que los fenómenos vasopresores asociados a las catecolaminas tengan una menor duración en presencia de estrógenos y además hay un mejor control del sistema simpático suprarrenal cuando hay presencia de estrógenos. Continuamos entonces con los beneficios que genera los estrógenos desde el punto de vista hemodinámico. Vean que la presencia de estrógenos mejora además el tono parasimpático, tiene desde el punto de vista endotelial unas peculiaridades, relaja el músculo liso de las arteriolas, aumenta el óxido nítrico disponible y las prostaciclinas, lo que favorece los fenómenos de vasodilatación, reduce la producción de endotelinas y angiotensina 2, favoreciendo en ese sentido entonces disminuyendo, la vasoconstricción. Desde el punto de vista del metabolismo de los lípidos, aumenta el colesterol HDL y reduce el colesterol LDL, lo que se ha asociado con una menor incidencia de enfermedades cardiovasculares en las mujeres en relación a los hombres, especialmente esa fase de protección cardiovascular que tienen antes de iniciar el periodo de reducción de estrógenos circulantes. Con respecto a los progestágenos, que no hay que dejarlos de un lado, que se producen principalmente en el cuerpo lúteo y en la placenta, desde el punto de vista hemodinámico aumentan el volumen sistólico cronotrópico y la cronotropía, tienen un efecto natriurético y disminuyen la resistencia vascular periférica en las fases específicamente premenstrual y menstrual del ciclo mensual de la mujer. Y con respecto ya, saliendo un poco de los fenómenos asociados a los estrógenos y entrando puntualmente en la menopausia y el riesgo cardiovascular, ¿qué asociación hay con la hipertensión en las mujeres, digamos que, y con la enfermedad coronaria? Entonces vemos como la hipertensión principalmente
en mujeres adultas mayores de 65 años, el 30% tienen hipertensión en países desarrollados y hasta 53% en países en vía de desarrollo. Cuando se evalúan las cifras tensionales en mujeres entre 40 y 89 años, por cada aumento de 20 milímetros de mercurio de la sistólica y de 10 milímetros de mercurio de la diastólica, se duplica el riesgo de stroke y de enfermedad arterial coronaria, y esto es mayor esto se ve mucho más en mujeres mayores de 65 años. La hipertensión arterial es 2 veces más frecuente en las mujeres posmenopáusicas. Las cifras tensionales moderadamente altas, entre 140, digamos que inferiores a 140/190, generan más disfunción endotelial y complicaciones cardiovasculares en las mujeres posmenopáusicas. Y con respecto al colesterol total, que es la otra correlación, entonces en el Reino Unido, las mujeres digamos que mayores de 50 años, usualmente el promedio de colesterol total es mayor a 240 y da más riesgo en las mujeres el colesterol por encima de este valor. Y cuando entramos a ver cuáles pueden ser otros factores de riesgo, la menopausia precoz da más riesgo cardiovascular en las mujeres, y ese dato usualmente uno nunca lo ve resaltado en la historia clínica. Como les mencionaba previamente, en esta gráfica de colores, básicamente la menarca temprana, vean cómo las mujeres, menarca temprana entendida como las mujeres que el periodo llega antes de los 12 años, en algún momento se planteaba que esa condición clínica era de riesgo, sin embargo no está totalmente definido. En algunos estudios sí se ha aumentado, digamos que las menarcas menores a 12 años han aumentado el riesgo de enfermedad cardiovascular fatal, perdón, no han aumentado el riesgo de enfermedad cardiovascular, pero por lo contrario, sí han demostrado que la menarca temprana aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular no fatal, lo cual se convierte en un factor de riesgo a tener en cuenta. Con respecto a la menopausia temprana, entonces vemos cómo ella se considera un riesgo para enfermedad cardiovascular fatal, con 1.19 veces más de estas condiciones en las mujeres que lo presentan. Y la falla ovárica prematura, que ya les mencionaba que usualmente la definimos como antes de los 40 años, la enfermedad cardiovascular fatal genera 1.24 más veces de enfermedad cardiovascular fatal. Y este es otro dato importante a tener en cuenta. La menopausia, dentro de los cambios desde el punto de vista del comportamiento y de las afecciones que llevan a las mujeres a consultar, están los síntomas vasomotores. Ya sabemos que los síntomas vasomotores se han asociado también con alteraciones desde el punto de vista de la regulación hormonal a nivel hipotalámico y generando también desde el punto de vista catecolaminérgico más factores de riesgo. Por tanto, las mujeres que tienen más síntomas vasomotores tienen más riesgo cardiovascular, y en este caso de enfermedad cardiovascular no fatal con 1.51 veces más riesgo. Cuando miramos un poco cuál es el tiempo en el cual hay mayor prevalencia de enfermedades cardiovasculares, vean cómo en enfermedad arterial, en enfermedad arterial coronaria, el periodo comprendido entre los 35 y los 45 años es el momento en el que más eventos cardiovasculares se presentan en la mujer. Y con respecto a enfermedad cardiovascular en general, vean cómo el HR es mucho mayor entre los 35 y los 45 años, que es la fase en la cual se da la depresión, la depresión inicial de estrógenos. Y la menopausia y la disminución de estrógenos, digamos que genera en el envejecimiento y la aterosclerosis un daño de la pared vascular, pérdida de los receptores de estrógenos en el músculo liso y en el endotelio vascular, reducción de estrógenos circulantes. Esto favorece además la reducción de estrógenos, favorece el aumento de la secreción de factor de necrosis tumoral, la disminución de prostaglandinas, y esto genera aumento del estrés oxidativo y activación plaquetaria, lo que desde el punto de vista de la placa aterosclerótica favorece que se generen eventos trombóticos asociados a la placa aterosclerótica. También los fenómenos asociados a los síntomas vasomotores, con un aumento del estímulo dopaminérgico a nivel del hipotálamo y de la hipófisis, mediado principalmente por la quispectina, la neuroquinina B y las dinorfinas. Esto genera un aumento de la noradrenalina periférica, con los síntomas vasomotores clínicos que ya conocemos, y un aumento del riesgo cardiovascular.
Entrando entonces ya en la terapia de reemplazo hormonal y la menopausia y los mitos que hay alrededor, parte de esto es producto de los resultados de los ensayos clínicos y cohortes extensas que se han tenido. Uno de esos es el WHI, que es el estudio, digamos que el ensayo clínico, uno de los ensayos clínicos más largos que hay en relación a las mujeres en fase de menopausia y en terapia de reemplazo hormonal combinada con estrógenos equinos conjugados y con medroxiprogesterona y en pacientes que no tienen útero solo con estrógenos equinos conjugados. Y parte de los temores que surgió con este estudio fue el aumento de los eventos trombóticos y de cáncer de seno en las mujeres que recibían terapia de reemplazo hormonal. Sin embargo, el seguimiento de estos estudios recientemente publicado en la revista JAMA, el seguimiento de WHI, mostró que en los análisis por subgrupos pues evidenciaban que aquellas mujeres que tenían mayor incidencia de estas condiciones que previamente mencioné eran aquellas mujeres que tenían factores de riesgo para ello, principalmente cardiovascular y de eventos trombóticos, lo cual parte de un dato muy importante para nosotros definir el riesgo de nuestras pacientes antes de darles terapia de reemplazo hormonal. Con respecto a la incidencia de cáncer de seno, inclusive en mujeres con BRCA positivo, que han sido, que previamente se les hizo manejo profiláctico con oforectomía como parte de la terapia por la expresión de BRCA positivo. En estas mujeres se les ha dado terapia de reemplazo hormonal y a largo plazo la expresión o la aparición de cáncer de seno no ha sido significativa en comparación a otras mujeres. Con respecto al cáncer de seno sí hay un aumento de la incidencia, pero cuando se mira con respecto a la aparición de este tipo de reacciones adversas en población general y en comparación a otros medicamentos o a otras condiciones clínicas, no tiene una diferencia relevante desde el punto de vista epidemiológico para marcarlo como una contraindicación absoluta, pero sí como una condición de riesgo que hay que definir antes de iniciar la terapia. Por otro lado, estos estudios en general se han demostrado que disminuye todas las causas de mortalidad, que disminuye la aparición de diabetes, que disminuye además la condición metabólica de estas mujeres y además favoreciendo la calidad de vida de las mismas, que es algo que no debemos olvidar. ¿Por qué es importante la terapia hormonal de forma temprana? Pues la placa aterosclerótica nos da una luz acerca de esto y cuando miramos la placa en las mujeres que están entre los 35 y los 45 años o las mujeres que están en los primeros 5 años de instaurada la menopausia, pues la placa tiene unas características distintas. Inicialmente está la estría grasa y la terapia de reemplazo hormonal estrogénica tiene unos beneficios en relación a la estría grasa. Aumenta la vasodilatación, disminuye los procesos inflamatorios, disminuye los procesos de adhesión plaquetaria y de polimorfonucleares, disminuye además la peroxidación de LDL y la acumulación de macrófagos. Por lo contrario, cuando esta terapia de reemplazo hormonal se inicia de forma tardía, que es lo que mostraron los análisis por subgrupos de estos estudios a largo plazo. Las pacientes que tenían mayor evento cardiovascular y trombóticos eran pacientes que se les había iniciado la terapia de reemplazo hormonal de manera tardía y que además tenían más riesgo cardiovascular. Entonces, en ese orden de ideas, la terapia de reemplazo hormonal de forma oportuna y el seguimiento de aparición de eventos de riesgo cardiovascular a 10 años pues ha mostrado inclusive ser un factor protector para todas las causas de mortalidad y para la mortalidad por enfermedad arterial coronaria. Entonces, es fundamental definir de manera temprana la terapia de reemplazo hormonal en estas pacientes. La hipótesis del tiempo ha demostrado que las mujeres en las que se les inicia la terapia de reemplazo hormonal durante al menos 10 años o en la extensión, cuánto tiempo se debe dar la terapia de reemplazo hormonal, pues digamos que el periodo convencional son 5 años, pero estudios hasta en 10 años han mostrado 19 veces menos riesgo de enfermedad cardiovascular y 7 veces menos el riesgo de stroke por cada 1000 mujeres que reciben la terapia de reemplazo hormonal. Y no hay que dejar de un lado, sin duda, la densidad mineral ósea. Después, en los estudios daneses de prevención de osteoporosis, en el cual también se evaluó no solo la densidad mineral ósea, sino también el impacto cardiovascular de la terapia de reemplazo hormonal, pues estadísticamente se hubo una reducción estadísticamente significativa de la muerte cardiovascular, de la falla cardíaca, del infarto agudo de miocardio en mujeres que recibían terapia de reemplazo hormonal de manera temprana. Y otros estudios en los cuales se compararon la terapia temprana con la terapia tardía, pues mostró también
que las mujeres tenían, digamos que un mejor desenlace cardiovascular. Sin embargo, también se encontró desde el punto de vista estructural una disminución de la progresión del grosor de la capa íntima arterial carotidia, en las que se inició en menos de 6 años de instaurada la menopausia, la terapia de reemplazo hormonal. Y además, en el Reino Unido también, las guías NICE definen que el riesgo cardiovascular no es una contraindicación de terapia de reemplazo hormonal, pero se debe manejar de forma óptima el riesgo antes de iniciar la terapia. Esto es fundamental. Y con respecto a lo que ya hablábamos acerca del proceso inflamatorio y de la adhesión de factores de polimorfonucleares en la placa y en la estría grasa, pues el estradiol, en ese orden de ideas, han demostrado que dependiendo de las dosis en las que se suministra, del momento en el que se suministra, puede incrementar la liberación de metaloproteinasas de matriz y los inhibidores fundamentalmente asociados a la remodelación vascular, pero esto se ha asociado también con las dosis. Bajas dosis de estrógenos pueden aumentar controladamente la liberación de esta condición y por lo contrario normalizar la remodelación endotelial, a diferencia de las altas dosis que pueden aumentar estos fenómenos de metaloproteinasas de la matriz y aumentar excesivamente la remodelación ósea y favorecer los fenómenos vasculares coronarios y microvasculares. Y las dosis bajas, digamos que lo importante aquí es que hay que suministrar las dosis más bajas toleradas de estrógenos y con las cuales mejoremos los efectos en los pacientes. Continuando entonces con los riesgos asociados que siempre han sido un mito frente a la terapia estrogénica, pues también hay que resaltar que el OR está relacionado con la vía de administración. Y aquí quiero dejar un mensaje importante frente a la vía de administración de los estrógenos y de los progestágenos. Vean cómo el OR para aumentar o para desarrollar trombosis venosa profunda o tromboembolismos pulmonares también, eventos trombóticos en general, fue 4 veces mayor en mujeres que usaban estrógenos orales frente a los transdérmicos. Y aquí nos da una pauta de cuál es la terapia que yo debo definir según el riesgo que define mi paciente. Un OR menor para desarrollar trombosis venosa profunda entre la progesterona micronizada y los progestágenos sintéticos, que ahí está, en los sintéticos está la medroxiprogesterona. Y otros estudios como el KIPS mostró también que el estradiol transdérmico junto con progesterona micronizada tenía mejores resultados en bajo riesgo cardiovascular y que no hubo cambios en relación al seguimiento en la íntima carotidia, tanto en ambos grupos, y que los estrógenos equinos fueron más relevantes en las alteraciones del estado de ánimo, pero los transdérmicos mejoraron la función sexual. Y aquí simplemente resumir un poco todo lo que les he mostrado a través de la conferencia en relación a cómo los estrógenos tienen factores protectores frente a la placa y específicamente a la estría grasa, y sin duda relacionados principalmente con los momentos en los cuales se inicie. Las progestinas también, y resaltando aquí un poco como las vías de administración y las dosis tienen un factor muy importante para jugar. Y aquí quiero resumir un poco cómo debería ser el abordaje en la consulta de la mujer menopáusica. Entonces, primero, la AJA ha definido 7 puntos claves de manejo integral de la mujer menopáusica, que incluyen el manejo de la tensión arterial, el control del colesterol, la reducción de la glucosa, promover la actividad física, promover la nutrición saludable, promover la pérdida de peso y el cese del consumo de tabaco. Son los 7 puntos claves que define la AJA para las mujeres en menopausia y que debemos nosotros tener en cuenta en la práctica clínica. Importante, una vez se defina la menopausia, debemos definir el riesgo de cáncer de seno que tienen las mujeres. Hay algunos scores, sin embargo, su rendimiento diagnóstico es de menos del 70%, pero nos pueden ayudar a orientar ese temor frente al cáncer de seno. Uno de esos es el IBIS score, que me parece que es válido, es más valioso porque incluye el antecedente familiar o personal de BRCA positivo. El riesgo cardiovascular, que en el caso de Colombia, pues las escalas validadas son PROCAM y Framingham. Seguramente pronto saldrá la validación del score utilizado en los Estados Unidos por el Colegio Americano de Cardiología. Y el tiempo de inicio de la menopausia es fundamental para partir y definir el beneficio de una terapia. Y cuando entonces hablamos un poco también de dejar de fumar
como condición puntual, pues esto hemos demostrado una disminución del riesgo, una disminución significativa del riesgo de infarto agudo de miocardio. Fumar además se ha asociado con mayor severidad de los síntomas menopáusicos y con menos niveles de estrógenos después del inicio de la terapia. Una vez definamos que la mujer está en menopausia y hemos hecho énfasis en estos 7 puntos claves, hay que resaltar cuál es la expresión clínica de la menopausia en nuestras pacientes. Si lo que predomina son los síntomas vasomotores, los síntomas geniturinarios asociados a resequedad vaginal, dispareunia, si la paciente en lo que predomina son los factores de riesgo para disminución de la densidad mineral ósea, el perfil de riesgo cardiovascular de la mujer y las comorbilidades. Todo esto es importante para definir la terapia. Dentro de las condiciones importantes que debemos evaluar en nuestras pacientes con menopausia, la obesidad, y hay que buscar factores de riesgo asociados a mayor obesidad, como por ejemplo farmacológicos. Dentro de esos, los betabloqueadores se han asociado con aumento del peso, los antidepresivos, antiepilépticos, la insulinización. Las mujeres diabéticas que desarrollaron diabetes tipo 2 son mujeres que tienen un funcionamiento parcial de la célula beta y que a la luz de la evidencia y del amplio espectro farmacológico que tenemos para el manejo de la diabetes, no deberían estar con esos esquemas esquemas basales bolos de insulina, que sin duda deberíamos evaluar siempre la posibilidad de retirar y de titular a la baja estos esquemas de insulina en nuestras pacientes, mujeres y hombres. El uso de otros medicamentos que ya casi no tenemos disponible o que no hay disponibilidad de las tiazolinidionas eran unas de ellas que generaban aumento de peso. Sabemos también su relación con descompensación de falla cardíaca, las sulfonilurias que se asocian también con aumento de peso, y resaltar en la mujer y en el interrogatorio y en la conversación que tengamos con nuestra pacientes que la terapia de reemplazo hormonal mejora la composición corporal. La metformina también es un medicamento maravilloso en relación a la composición corporal, a la diabetes, a la prediabetes. Ha aumentado tener también factores protectores frente al CA colorectal, al CA de seno. Resaltar también en relación al metabolismo de los carbohidratos que la terapia de reemplazo hormonal mejora la resistencia periférica a la insulina y disminuye la incidencia de diabetes tipo 2 y el control glicémico en mujeres con preexistencia de diabetes tipo 2. El riesgo cardiovascular, digamos que en las mujeres el estradiol transdérmico es metabólicamente más favorable en las mujeres. Resaltar que no aumenta las globulinas hepáticas, no aumenta los triglicéridos, tiene menor impacto desde el punto de vista de los triglicéridos, el estradiol transdérmico, los factores de coagulación o la PCR, y esto lo vemos digamos que el mejor perfil para un estradiol transdérmico son las mujeres con obesidad, con síndrome metabólico y aquellas que tienen un riesgo tromboembólico más alto. La progesterona micronizada, también quiero resaltarlo, se prefiere sobre otras por su efecto neutro sobre los lípidos en pacientes que tienen esta condición. Y aquí básicamente quiero en esta diapositiva, que es un poco cargada y extensa, pero que quiero que la tengan para sus prácticas cotidianas, cuáles son los esquemas de terapia de reemplazo hormonal. Traté de seleccionar los medicamentos. Hay más medicamentos disponibles en el mundo, pero traté de seleccionar los que están disponibles en Colombia y los esquemas que pueden llegar a ser utilizados. Sé que la conferencia no es de terapia de reemplazo hormonal, pero simplemente quiero dejarles también los niveles de evidencia y de recomendación según las diferentes organizaciones, en este caso la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos y la ACOC, que es la Organización Americana de Ginecólogos. Y cuando plantean que las mujeres deben beneficiarse de terapia hormonal, pues básicamente la terapia de reemplazo hormonal con estrógeno solo, que es el caso de las mujeres sin útero, o en combinación con progestina, es el tratamiento más efectivo para los síntomas vasomotores asociados con la menopausia. Y hay que tener la consideración que si tengo una mujer con un útero, no le puedo dar solo estrógenos por el riesgo de hiperplasia endometrial y de cáncer de endometrio que puede generar esto. En conclusión, y para finalizar la conferencia, entonces, hay que llevar estos mensajes a nuestra práctica clínica. El parto pretérmino, la preeclampsia y las pérdidas fetales se asocian con un aumento de 2 veces el riesgo de desenlaces MEIS. La menopausia precoz, el abruptio de placenta, la hipertensión gestacional y la diabetes también generan un aumento 1.5 a 1.9 veces más del riesgo de desenlaces MEIS. El síndrome de ovario poliquístico, la menopausia temprana, la menarca temprana en la paridad menor y la paridad generan menos de 1.5 veces aumento del riesgo de enfermedades MEIS. La lactancia, por lo menos 6 meses, se asocia a protección cardiovascular.
No hay asociación de riesgo con tratamientos para fertilidad y uso de anticonceptivos no orales con, digamos que eventos cardiovasculares, pero sí con eventos trombóticos, ya lo sabemos. Además, en relación a la enfermedad cardíaca isquémica, la historia materna de partos pretérmino, de diabetes gestacional, de preeclampsia y de preeclampsia recurrente aumenta 2 veces el riesgo de infarto agudo de miocardio. El uso actual de anticonceptivos, la insuficiencia ovárica prematura, la menopausia temprana y abortos recurrentes se asocia en promedio 1.59 a 1.9 veces más de riesgo de infarto agudo de miocardio. El síndrome ovario poliquístico y los síntomas menopáusicos y abortos se asoció con 1.5 veces aumento de infarto agudo de miocardio. Con respecto al stroke y la insuficiencia cardíaca, pues el aumento en general del uso de ACOS, la preeclampsia recurrente, la preeclampsia se asocia a 2 veces más riesgo de stroke. La historia materna de partos, pretérmino, diabetes gestacional y el uso actual de ACOS se asocia a 1.5 y 1.9 veces más riesgo de stroke. Y el síndrome ovario poliquístico se ha asociado hasta 1.5 más veces riesgo de stroke. Y la falla cardíaca, la preeclampsia, se asoció con 4 veces más riesgo a falla cardíaca. El riesgo cardiovascular va más allá de solo calcularlo en la mujer. Hay que identificar todos los factores de riesgo que previamente les mencioné. El abordaje clínico del riesgo cardiovascular debe ser diferencial en la mujer. Se deben identificar factores de riesgo específicos para la mujer. Hay que definir según los momentos y condiciones de la menopausia los beneficios de la terapia de reemplazo hormonal. Los tipos, dosis y combinaciones y vía de administración marcan la diferencia de la terapia de reemplazo hormonal. Es decir, que así como el hito que ha marcado en la enfermedad cardiovascular y en la diabetes el uso de ISGLT2 y de análogos del receptor del GLP-1, no podemos olvidar lo que nos han mostrado los estudios en relación a riesgo cardiovascular y terapia de reemplazo hormonal. Y quiero finalizar la conferencia con estas dos conclusiones de un artículo reciente, controversial, publicado en la Separata de Diabetes y Endocrinología de Lancet, en el cual llaman la atención a todos los programas de formación básica, atención primaria y especializada, y dicen lo siguiente: más de una generación de médicos son ineptos en el manejo de la menopausia y muchas mujeres son desatendidas por sus preocupaciones sobre los síntomas o preguntas sobre la posible terapia hormonal. Se sugiere que el manejo de la menopausia se practica de manera deficiente y no ha sido una parte adecuada de la educación de grado o posgrado para los proveedores de atención médica. Muchas gracias, quedo atento a las preguntas. Pueden encontrarme en alguna de estas plataformas, en las redes sociales como @dimetabolismo, como ya lo mencionaba mi compañero Emilio. Muchas gracias por su atención y quedo atento a las preguntas. Doctor Carlos, muchísimas gracias por su excelente conferencia. En nombre del posgrado de cardiología de la Universidad de Antioquia y del Departamento de Medicina Interna, le agradecemos muchísimo. Carlitos, tenemos un par de preguntas. Me pregunta el doctor Edison Muñoz, que es el jefe del servicio de cardiología del hospital y el líder de la clínica cardioobstétrica, de los factores cardiovasculares relacionados con el embarazo, los que son puntualmente relacionados con el embarazo que nos mencionaste, y que sabemos tienen un efecto a largo plazo, qué medidas se pueden instaurar, pero de forma temprana, antes, por ejemplo, de la terapia de reemplazo hormonal, para buscar precisamente reducir estos eventos cardiovasculares. Y la otra pregunta que hace el doctor Edison es: ¿a cuánto tiempo empezar a revalorar la aparición de estas enfermedades crónicas? Ese dato es muy relevante porque, digamos que desde el punto de vista ginecobstétrico, los factores de riesgo se identifican de forma adecuada. Digamos que en el abordaje del riesgo obstétrico se deja claridad de cuál es el factor de riesgo de las mujeres. Sin embargo, una vez la mujer sale de este escenario del embarazo y uno empieza a ver en la consulta de riesgo cardiovascular, cuando se define el momento en el que apareció la condición y además el manejo integral que se le da a la condición, aquí hay que partir del hecho que desde el punto de vista fisiopatológico hay fenómenos asociados a la enfermedad gestacional similares a los encontrados en enfermedad coronaria. Es decir, que la mujer tiene una peculiaridad en relación al aumento de eventos trombóticos y que finalmente ese compromiso placentario termina siendo una endoteliopatía. Y el manejo integral de las endoteliopatías, ya sea en el periodo gestacional o inmediatamente después de identificado
la condición clínica, es decir, una mujer preeclámptica o una mujer que desarrolló eclampsia, esa no, es una mujer que debe ir a control de riesgo cardiovascular y esa mujer identificar de manera temprana la condición de riesgo asociada a potenciales eventos trombóticos en esa mujer o mayor incidencia de eventos cardiovasculares. Entonces, una vez se defina el factor de riesgo obstétrico, la mujer debería continuar en un seguimiento por un equipo cardiovascular o principalmente de enfermedad cardiovascular. Y si la paciente tiene alguna condición que amerite un tratamiento más allá de lo no farmacológico, que debe ser fundamental y persistente en las mujeres, se le debe dar. Es decir, enfocar el riesgo y calcularlo en una mujer, definir la meta de LDL, definir la meta de tensión arterial sistólica, definir las metas desde el punto de vista cardiovascular y de riesgo cardiovascular en esa mujer, hacer seguimiento al compromiso microvascular renal es fundamental de manera temprana. Es decir, que yo no puedo pretender que una vez una mujer haga ese fenómeno de disminución estrogénica, empiece yo a buscar los factores de riesgo preexistentes que yo mencioné, como las endoteliopatía asociadas al embarazo, la preeclampsia, la eclampsia, la hipertensión gestacional, o la misma diabetes gestacional que se convierten finalmente después en factores de riesgo que debían haber sido, como lo mencionaba el doctor, intervenidos de manera temprana, no en la fase de menopausia. Es decir, que una vez la paciente tenga la condición de riesgo, se debe direccionar y manejar en caso de que requiera manejo farmacológico de esa mujer. Es fundamental que las nutriciones, ya que hay una gran dificultad frente a esa recomendación no farmacológica, sugieren principalmente la dieta DASH. Sin embargo, cuando uno mira cómo lleva la práctica clínica de eso, pues termina siendo muy complejo. Entonces, una nutrición balanceada, un peso estable, una tensión arterial sistólica adecuada, un perfil lipídico, incluyendo el LDL en metas en estas pacientes, la tensión arterial sistólica es fundamental para las pacientes de manera temprana. Y sin duda, inclusive cuando se identifiquen de manera tardía, aunque el impacto no va a ser el mismo si hicimos una intervención temprana, pues hay que hacerlo una vez la mujer consulte porque tiene síntomas asociados a la menopausia. Y si no los tiene, hay que preguntarlos. Hay resequedad vaginal, hay disminución del deseo sexual, hay problemas en relación al estado de ánimo, a la irritabilidad. Yo les mostraba en la tabla también que ese fenómeno de liberación noradrenérgica en las mujeres asociadas a los síntomas vasomotores se puede intervenir con inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, como duloxetina o venlafaxina, que son medicamentos, o digamos que son medicamentos que tenemos disponibles para nuestras pacientes. Muchísimas gracias, Carlos. El doctor Hugo Corrales hace una pregunta muy interesante en relación a la precaución que uno ve del uso de la terapia de reemplazo hormonal en pacientes con hipertrigliceridemia. Esto en relación, ¿sabes?, a la posible afectación del perfil lipídico por esta sustancia. Yo quisiera unirme a esa pregunta y extender el mismo interrogante al escenario de los desórdenes tromboembólicos venosos, que ya tú bien mencionabas que unos los potencian más que otros, pero vamos, qué medidas puntuales puede tener uno y el punto de corte si existe de recomendación para tener la precaución con los pacientes con hipertrigliceridemia. Aquí lo que cambia, digamos que es el contexto, pero la recomendación según las guías no cambia, ¿sí? Es decir, que el fenómeno asociado a la hipertrigliceridemia en las pacientes es lo que hay que definir. Entonces, el enfoque de la hipertrigliceridemia siempre plantea el reto de definir si es una hipertrigliceridemia secundaria o primaria. Si el paciente tiene una hipertrigliceridemia secundaria en el contexto no solo de hipertrigliceridemia, sino también de hipercolesterolemia, hay que definir terapia. Y la terapia de primera línea en estas pacientes, y por eso lo mencionaba en la conferencia, la precaución es que antes de iniciar la terapia de reemplazo hormonal, trate los pacientes. Trate el paciente en relación a la hipertensión arterial, trate el paciente en relación a la dislipidemia y busque la meta. El valor de normalidad es en lo único que estamos de acuerdo en todas las guías, independiente de la que se revise. Si uno mira la de la Endocrine Society, mira la de la Asociación Colombiana, mira la de cardiología, las diferentes de cardiología, la europea, la americana, lo que estamos de acuerdo es el que la normalidad es por debajo de 150. Entonces, cuando uno define cuál es el punto de corte de riesgo cardiovascular, básicamente lo que nos ha mostrado o lo que nos muestran las guías es el valor para definir que el paciente se beneficia de fibrato. Pero el riesgo cardiovascular asociado a la hipertrigliceridemia es una condición que se ha ido debatiendo, pero que ya
sin duda se ha asociado la hipertrigliceridemia a riesgo cardiovascular, situación que antes no teníamos tan relevante en el enfoque e inclusive todavía sigue existiendo un enfoque muy centrado en el LDL, ¿sí? Pero se ha ido modificando un poco este paradigma y ya también nos enfocamos en los triglicéridos. Ahora, ¿qué sabemos? Que usualmente si el paciente no responde a estatina y persiste en los triglicéridos que depende de la guía, pero por ejemplo, si uno mira la guía europea de cardiología, ellos tienen un punto de corte por encima de 500 para definir beneficio de tratamiento con terapias con fibratos. Es decir, que si el paciente no responde y los triglicéridos persisten elevados, usted debería regularlos antes de que el paciente vaya a iniciar la terapia de reemplazo hormonal. Es que para eso usted no va a tardar 5 años. Y ese es un mensaje que yo les quiero dar. Usted para iniciar la terapia de reemplazo hormonal tiene hasta 5 años. Entre más temprano lo haga, mejor. Pero usted para tratar una hipertrigliceridemia y un hiper-LDL, usted no se va a tomar 5 años. Entonces, usted sí puede tomarse un tiempo para diferir el inicio de la terapia de reemplazo hormonal en las mujeres. Pero el punto de corte para riesgo, uno debería llevar a una paciente a terapia de reemplazo hormonal con un perfil lipídico normal. Pero si la paciente persiste con unos triglicéridos fuera de la meta, pues hay que hacer escalonamiento de la terapia antes de iniciar la terapia de reemplazo hormonal. Y esa sí es la recomendación. La recomendación es trate los factores de riesgo antes de pensar en la terapia de reemplazo hormonal. El enfoque siempre será en el colesterol LDL, la meta de colesterol no HDL, inclusive la meta de ApoB en los pacientes con dislipidemias, pero aquí lo importante para el doctor Corrales es definir la causa de la hipertrigliceridemia, ¿no? Eso es fundamental. No podemos pretender que una paciente que tiene síndrome ovario poliquístico y tiene 3 tomas de triglicéridos por encima de 2000 se asocie de manera exclusiva al ovario poliquístico. Ahí digamos que ya se entraría uno solo en el abordaje de la hipertrigliceridemia. Aquí la recomendación siempre es el perfil lipídico. Y con respecto al beneficio de la terapia hormonal, se ha mostrado que el impacto de la progesterona micronizada es neutro en los lípidos y que las que son de uso transdérmico, como las que son en spray, gel o en parches, tienen un impacto nulo sobre los triglicéridos principalmente. Entonces sería el perfil de terapia de reemplazo hormonal que más favorece a esos pacientes. La otra pregunta era con respecto a los eventos trombóticos, ¿cierto? Sí, 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 correcto, sí. ¿Cómo era? ¿Me la repites, tan amable? Es en relación, pues como hay diferencia entre las distintas formas de presentación entre las micronizadas y las transdérmicas, si hay alguna medida puntual para la prevención de este riesgo. Sí, sí, se debería tamizar de alguna manera o simplemente es el dato de que dependiendo de la forma de presentación es distinta que tanto pueden aumentar el riesgo de eventos tromboembólicos. Ujú. Sí, la prevalencia de eventos tromboembólicos en la fase de terapia de reemplazo hormonal han tratado de compararla con el uso de anticonceptivos orales. Cuando uno compara esos dos escenarios, la incidencia suele ser similar. Es decir, que a una mujer en edad fértil usted no le dice no planifique porque le va a dar un tromboembolismo pulmonar. Algo pasa también digamos que esa tasa de presentación de eventos es relativamente similar en las mujeres con terapia de reemplazo hormonal. Lo que se hace es evaluar factores de riesgo previos a la terapia. Y si la paciente tiene factores de riesgo, lo que uno busca es, digamos que, evitar el uso de terapia de reemplazo hormonal. Dentro de esos factores de riesgo está haber presentado eventos trombóticos, tener antecedentes familiares, tener antecedentes de enfermedades que pueden favorecer las coagulopatías. Hay que tener claridad de que los pacientes deben tener unos exámenes previos a la terapia de reemplazo hormonal. En algunos escenarios usualmente se hace tamizaje de trombosis venosa, se les piden ecografías de ecodoppler venosos antes de iniciar la terapia, ecografías de seno, ecografías ginecológicas transabdominales para ver la estructuralidad ginecológica. Es decir, tampoco es una condición que se deba iniciar de manera acelerada. Hay que tener como unas condiciones de seguridad antes de iniciar la terapia en las mujeres. Muchas gracias. Y una última preguntita, ya no nos da el tiempo para cerrar la sesión. Tú nos mostrabas la relación que hay, que se conoce de las mujeres con mayor incidencia de la enfermedad coronaria microvascular. Y esto pues ha mejorado mucho el entendimiento nuestro en ese sentido en relación al avance de la imagen cardíaca.
Pero la pregunta es si los estudios que mostraron el beneficio de la terapia de reemplazo hormonal en la reducción de los eventos coronarios, de pronto, yo sé que son estudios que ya lejos los grandes tienen más de una década, como el Women's Heart Initiative, pero no sé si también han incluido, si hay literatura más reciente que incluya estos desenlaces, porque la enfermedad con área microvascular puede tener un mismo background, unos factores de riesgo similares, pero se expresa de forma distinta y no sabe uno. De hecho, esa es una de las incógnitas y es un área de mucho interés si las terapias impacten de igual manera. No sé si a ese respecto tienes algún dato adicional. No, no, yo creería que los estudios que han demostrado que hay mayor incidencia de INOCA en las mujeres, pues seguramente plantearán en algún momento como hipótesis el efecto de reducción de estrógenos, que son de las hipótesis que se han planteado en esos estudios, pero que haya algún estudio que yo conozca, no sabría, no sabría. Listo, yo creo que podemos dar Ahí dándole satisfactoriamente. como finalización y trámite a una pregunta que veo en el chat. Con respecto al estradiol en parches, pues sí, no la disponibilidad es baja en el país, desafortunadamente, pero hay otras presentaciones que se encuentran con más facilidad. El gel también es difícil de conseguir, pero recientemente hay un producto que está digamos que más frecuencia, que es el estradiol en spray, que digamos que se aplica en el antebrazo o en la piel, a modo de, así como un inhalador, se aplican 1 o 2 puff, que usualmente en terapia de reemplazo hormonal uno empezaría con un puff y va viendo la respuesta a las manifestaciones que uno quiere controlar. Pero si hay otras alternativas transdérmicas, uno de esos es el estrógeno micronizado, liofilizado en spray. Muchísimas gracias, doctor Carlos Eduardo. De nuevo, en el nombre del Departamento de Medicina Interna y la sección de Cardiología de la Universidad de Antioquia, le agradecemos enormemente por acompañarnos el día de hoy, por todas las enseñanzas. Aprendimos mucho y muchas gracias, hermanito. Un buen día. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero que les haya servido. Cualquiera de los que necesiten la conferencia o algo, con mucho gusto me pueden escribir. Ahí está mi correo. Emilio tiene mis datos. La presentación es de ustedes. Muchas gracias, Carlitos. Excelente día a todos.